Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 3.716 y 3.717, ambos del año 2015, formado por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Haroldo René Melgar Osorio, representante común contra los miembros del Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos de Guatemala. A continuación, el secretario general dará lectura a la relación de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo, así como a las recomendaciones reglamentarias respectivas a observarse en la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución dictada por el Tribunal Electoral Colegio de Arquitectos de Guatemala de fecha 20 de febrero de 2015, mediante la cual se resuelve que, abre comillas, luego de evaluar los requisitos para inscripción de los candidatos de evolución de las planillas para participar a elección de Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, se le notifica que no han sido aceptadas dichas planillas, cierra comillas. El Juzgado 15º de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, en su sentencia fechada el 4 de agosto de 2015, expresó como primer punto que quienes acudieron al amparo no cumplieron el principio de definitividad en el acto reclamado y con ello no observaron lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por aparte, expresó el juez, en cuanto al hecho que los recurrentes manifiestan que debieron haber sido notificados cada uno de los candidatos que conformaban la planilla denominada evolución, se puede constatar que ellos, al momento de ingresar la documentación, señalaron como único lugar para recibir notificaciones la Tercera Avenida 14-43 Zona 1, y dicha solicitud fue firmada por el arquitecto Haroldo René Melgar Osorio. Como consecuencia de ello, se puede establecer que, por medio del oficio de fecha 20 de febrero de 2015, el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos de Guatemala notificó a la planilla evolución a través del arquitecto Haroldo René Melgar Osorio, ya que en la parte introductiva de dicho oficio se cita: reciban un atento saludo por parte del Tribunal Electoral periodo 2012-2015. Por este medio le informamos que luego de evaluar los requisitos para inscripción de los candidatos de evolución de las planillas para participar a elección de Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, se le notifica que no ha sido aceptada dichas planillas. ¿De dónde se deduce que la notificación no fue hecha a título personal al arquitecto Haroldo René Melgar Osorio, sino fue a los candidatos de la planilla evolución? Además, se considera que la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos de Guatemala en resolución de fecha 20 de febrero, al no aceptar la inscripción de los candidatos de evolución a las planillas para participar en la elección a Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, debió haber sido impugnada por los recurrentes si consideraban que la misma no era clara o ambigua y si les habían dejado de resolver algo de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Arquitectos de Guatemala, el cual establece los recursos de aclaración y ampliación. Así también la Ley de Colegiación Profesional obligatoria en el artículo 20, parte conducente, establece: las decisiones del Tribunal Electoral podrán ser impugnadas mediante el recurso de aclaración y ampliación presentado ante el mismo órgano dentro de las 24 horas siguientes de la notificación. Y si la resolución que les notificaron al Grupo Evolución era clara, se debió interponer el recurso de apelación, tal y como está regulado en el artículo 35 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Arquitectos de Guatemala. Procede el recurso de apelación ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, el cual debe interponerse dentro de los 3 días hábiles siguientes de notificada la resolución o de la celebración de la Asamblea General de Elecciones en el que se presentara
se presentará ante la Junta Directiva del Colegio para el solo efecto de calificar su admisibilidad en cuanto a si la apelación está presentada en el plazo correspondiente. En el presente caso se advierte que los recurrentes no ignoraban ello, pues según consta en autos en el folio 1394, en donde consta el informe rendido por el presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, que dice: el 25 de febrero de 2015, el arquitecto Haroldo René Melgar Osorio presentó recurso de apelación ante la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Guatemala en contra de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del colegio citado, porque no inscribió la planilla evolución en la que aparece como candidato a presidente de Junta Directiva, por lo cual se puede constatar que los solicitantes no agotaron la vía administrativa correspondiente previo a acudir a esta vía constitucional, razones por las cuales deviene improcedente la acción constitucional de amparo, haciéndose las declaraciones que en derecho corresponde. Con esos argumentos, el Tribunal de Amparo declaró: se deniega la acción de amparo interpuesta en contra de los miembros del Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos de Guatemala por notoriamente improcedente por las razones consideradas. Se condena al pago de las costas procesales a la parte vencida por las razones consideradas. Se sanciona con multa de 1,000 quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes: abogada Evelyn Liceli Cano Lemus, colegiado número 12.784, y al abogado Omar Ricardo Barrios Osorio, colegiado número 7.138, cantidad que hará efectiva dentro de 5 días de estar firme este fallo en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad, la que en caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo con que cuenta cada una de las partes intervinientes para la exposición de sus argumentaciones es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra, en primer lugar, a tercero interesado en el amparo y requerente a la vista pública, el Colegio de Arquitectos de Guatemala, quien actúa a través del presidente de la Junta Directiva, arquitecto Gerson Augusto Ruiz Albanés, y por quien hará uso de la palabra el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Gracias, señor magistrado presidente, señores magistrados, señora magistrada de esta Corte de Constitucionalidad. Hemos apelado la sentencia de este amparo porque, a pesar que fue solicitado por parte de la Junta Directiva como terceros interesados que se condenaran los daños y perjuicios conforme al artículo que lo establece la ley de amparo, al amparista, en virtud de que sin haber agotado el principio de definitividad, había logrado nuevamente detener un proceso electoral. Para el colegio fue detener un procedimiento que estaba en costos arriba de los 124,000 quetzales y que nuevamente tiene que repetirse el proceso eleccionario, que son otros 124,000 quetzales. Quiero hacer referencia, señores magistrados, por qué es necesario el pago de ese daño y perjuicio. Como ustedes recordarán, ustedes resolvieron un amparo previo en el cual él también era parte del amparista, y ese amparo básicamente se dirimió sobre la tesis de que la Asamblea de Presidentes había dicho que los estatutos y los reglamentos del Colegio de Arquitectos eran ilegales y no se debían de usar. El amparista acudió a un amparo argumentando que la Junta Directiva no quería entregar los puestos y estaban usurpando funciones, fuera de una situación de desprestigio a nivel gremial y público, de calumnias y difamaciones. Al final, esta Corte amparó al amparista y hizo ver a la Junta Directiva que tenía que regularizar
los reglamentos y los estatutos del Colegio de Arquitectos y paralelamente tenía que convocar. En la práctica eso es algo que se necesita creatividad, porque si hay que regularizar, quiere decir que los reglamentos y los estatutos son ilegales. Pero sin embargo, ustedes son la máxima corte de interpretación constitucional y en tal sentido, si ustedes habían ordenado convocar, no quedaba la Junta Directiva más que convocar, y eso se hizo. Se convocó cumpliendo la sentencia que ustedes habían ordenado. Se convocó nuevamente a todos los agremiados del Colegio de Arquitectos de Guatemala. El Tribunal Electoral, que es independiente, no aceptó como se hizo, se diligenció con las pruebas, no aceptó a las planillas, básicamente porque habían varios arquitectos que no habían puesto su número correcto de colegiados, lo que le creó la duda de que el número colegiado de cualquier profesional, el único que no se puede olvidar nunca, y si realmente ellos habían puesto, no habían puesto las firmas. Habían 2 secretarios en otra planilla, no habían puesto la solicitud en otra planilla, etcétera, etcétera. Por lo tal sentido, el Tribunal Electoral no aceptó y vinieron ellos y a las 10 de la mañana interpusieron ante la Junta Directiva el recurso de apelación a las 10. Pero no hayan pasado 24 horas, pero a las 12 de ese mismo día llegó la orden del Tribunal Constitucional de primera instancia, donde se amparaba provisionalmente a los amparistas. ¿Qué hizo la Junta Directiva? Lógicamente, si en la apelación era darle trámite para que se inscribieran, pero ya estaba la orden 2 horas después de que estaban inscritos, lo archivó. El problema fue en el sentido de que posteriormente se empezó a diligenciar el amparo, pero esta corte, porque el Tribunal Electoral apeló, porque no había ni siquiera el informe circunstanciado de la autoridad recurrida para haber dado el amparo provisional. Segundo, no se había agotado el principio de definitividad, porque había recurso de aclaración, ampliación y recurso de apelación que ellos habían interpuesto. En ese sentido, la corte posteriormente, esta corte revocó ese amparo provisional y se siguió las diligencias del amparo. 5 meses después, el amparista va ante la Asamblea de Presidentes y pone un recurso de hecho para que ese recurso de apelación fuera enviado ante la Asamblea de Presidentes para que ordenaran su inscripción. Lógicamente se necesita certeza jurídica, porque si se enviaba ese recurso de hecho mientras se tramitaba el amparo, y ambos quieren, en ambas la misma pretensión, porque en el amparo lo que ellos quieren es que se inscriba, y en el recurso de hecho también quieren que se inscriba, lógicamente por certeza jurídica, y si ya estaba judicializada la situación esta administrativa, entonces se le dijo a la Asamblea que no se podía enviar porque ya estaban conociendo un Tribunal Constitucional de amparo. Al final llegamos a la vista pública del Tribunal de Primera Instancia, como consta en autos. Le hicimos ver al Tribunal Constitucional de Primera Instancia que no se había agotado el principio de definitividad, porque existía el recurso de hecho que demostraba que ellos sabían que no estaban en el recurso de apelación, no habían agotado. El auto para mejor fallar, el tribunal le solicitó un informe a la Asamblea de Presidentes y la Asamblea de Presidentes le mandó a informar, precisamente había un recurso de hecho sobre una apelación en trámite. Por tal sentido, como lo describió ahorita el secretario general, fue rechazado el amparo por faltar al principio de definitividad y condenados, lógicamente, el amparista a las costas. Sin embargo, nuestra inconformidad con esta sentencia es que como lo solicitaron al tercero interesados, no se le condenó a los daños y perjuicios. ¿Y por qué es lo que realmente la pretensión es? El tercero interesado estaba cumpliendo la orden de la CC, una orden que había logrado el mismo amparista, que era que se convocara. Y el amparista con otro amparo vuelve a detener esa convocatoria o esas elecciones en las cuales se va a lograr entregar el puesto de la actual Junta Directiva, porque ya vamos 2 periodos y medio que no se pueden entregar en los puestos de Junta Directiva por los amparos que ha interpuesto el amparista.
Lo que se pretende también, señores magistrados, es de que se responda a esos daños y perjuicios y se cree un precedente. No se trata de interponer amparos por interponer amparos, porque le causan un daño y perjuicio, no solo al sistema de administración de justicia constitucional, que ya está sobresaturado, no, que también le causa, en este caso le causó un daño y perjuicio al colegio. Y esperamos, si acoge nuestra pretensión esta honorable Corte de Constitucionalidad, que se deje incólume la sentencia de primer grado y como nosotros pretendemos, se condene a los daños y perjuicios al amparista, porque ellos, sabiendo que no había agotado el principio de definitividad, acudieron a un amparo que todavía no tenían por qué haber hecho si no habían agotado las vías ordinarias. Solamente, señor magistrado presidente, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, arquitecto Haroldo René Melgar Osorio, quien actúa con el patrocinio de su abogada Evelyn Liceli Cano Lemus. Buen día, señora magistrada. Buen día, señores magistrados. En esta oportunidad voy a versar mis alegatos en esta vista pública específicamente en 3 puntos. El primero de ellos, en cuanto a la solicitud del tercero con interés, junta directiva en cuanto a condenar en daños y perjuicios a los amparistas. Considero importante hacer mención que, tal y como lo expuso el abogado que me antecedió en la palabra, en la vista pública solicitada y efectuada ante el juez de primera instancia que conoció el presente amparo, ellos solicitaron la condena en daños y perjuicios. Sin embargo, es importante hacer del conocimiento de los magistrados que el reglamento de elecciones del Colegio de Arquitectos de Guatemala establece que las elecciones deben realizarse en el colegio profesional y no en un lugar externo, como sucedió en el caso que nos ocupa. Junta directiva decidió arrendar un espacio en un centro comercial, Cayalá específicamente, lo cual no estaba facultado por la ley. Ellos debieron haber llevado a cabo el proceso electoral dentro del Colegio de Arquitectos como lo establece su normativa interna. No obstante lo anterior, si ellos resintieron que la solicitud o la sentencia, en este caso de primer grado de amparo, no resolvió la pretensión que ellos solicitaron, tenían a su alcance el medio de impugnación contemplado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es el recurso de ampliación. En ese sentido, es improcedente la apelación que ellos interponen en contra de la sentencia dictada en grado, toda vez que ellos debieron haber hecho uso, en todo caso, del recurso de ampliación y no del recurso de apelación como lo hacen en este momento. Asimismo, el segundo punto de mis alegatos va a versar respecto del principio de definitividad, como circunstancia que tomó como base el juez de primer grado para declarar sin lugar la acción de amparo solicitada. Considero conveniente referirme a algunos antecedentes previo a la interposición de este amparo que son de suma importancia que el tribunal conozca. En el caso que nos ocupa, el 16 de junio del año 2011, los miembros de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos tomaron posesión de su cargo. De conformidad con lo establecido en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, ellos debieron haber entregado el cargo 2 años después, es decir, el día 15 de junio del año 2013. Sin embargo, basados en el supuesto de que los reglamentos de elecciones no habían llenado los requisitos establecidos en la normativa, pero que sí habían sido utilizados por ellos para poder llegar a su cargo, argumentaron que no era posible convocar a elecciones. En ese sentido, 5 arquitectos deciden interponer acción constitucional de amparo. 2 de ellos son amparistas en este amparo. Tomando en consideración esta circunstancia, el 21 de agosto del año 2014, esta Corte de Constitucionalidad dictó sentencia de amparo en segundo grado, en la cual ordena a Junta Directiva del Colegio de Arquitectos para que dentro del plazo de 8 días convoque a elecciones por su negativa, así como también ordena al Tribunal Electoral que dentro del plazo de 8 días organice el proceso eleccionario. Tomando en consideración este fallo, con fecha 3 de febrero del año 2015, sale publicado en el Diario Oficial y en prensa libre la convocatoria de elecciones para integrar no solamente los cargos de Junta Directiva y Tribunal de Honor, sino que también el Tribunal Electoral. En esta convocatoria se establece que los participantes tienen hasta el 19 de febrero del año 2015
para presentar sus solicitudes. Algo muy importante que conviene resaltar es que la convocatoria claramente establecía que la participación sería nominal y no por planilla. En ese sentido, con fecha 16 de febrero del año 2015, los amparistas presentan su solicitud de forma nominal, es decir, cada uno de ellos, los 23 amparistas, presentan una solicitud en la cual le informan al Tribunal Electoral el cargo para el cual se estaban postulando. También vale la pena mencionar que ellos fueron los primeros en presentar sus solicitudes. No obstante lo anterior, con fecha 23 de febrero, un día lunes del año 2015, el Tribunal Electoral le notifica únicamente al arquitecto Haroldo René Melgar Osorio que denegaban la participación de todos los candidatos o de todos los arquitectos que se estaban postulando. Ellos fueron notificados el día lunes 23 de febrero del año 2015. Sin embargo, el evento eleccionario se llevaría a cabo el día jueves 26 de febrero, es decir, fueron notificados únicamente 3 días antes de la realización del proceso eleccionario. Sin embargo, los miembros del Tribunal Electoral inobservan el artículo 20 de la ley del reglamento, de elecciones del Colegio de Arquitectos, en el cual en este artículo se establece que el Tribunal Electoral debe notificar 5 días antes del evento eleccionario a los candidatos, bien sobre su admisión o su denegación. En este caso, honorables magistrados, nos encontrábamos ante una situación en la que fueron notificados tan solo 3 días antes de su negativa en cuanto a la admisión para poder participar. Si ellos hubiesen interpuesto el recurso de apelación únicamente al que hace alusión el reglamento de elecciones del Colegio de Arquitectos, este recurso hubiese sido imposible y hubiese sido planteado ante Junta Directiva, entrado a conocer por Junta Directiva, admitido y elevado a la Asamblea de Presidentes y resuelto en tan solo 3 días. Si únicamente se hubiese interpuesto el recurso de apelación, el cual carece de efectos suspensivos, se hubiese llevado a cabo el evento eleccionario y se hubiese quedado sin materia el recurso de apelación al que hacen alusión los terceros con interés y que fue la causa por la cual se declaró sin lugar el amparo por falta de definitividad. Vale la pena mencionar que con fecha 25 de febrero los amparistas acuden ante el juez de primera instancia a interponer amparo, fundamentados en lo que establece el artículo 10, literal E, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual claramente señala que procede amparo cuando en actuaciones administrativas no haya recurso con efectos suspensivos, como lo que sucedió en este caso, basados o fundamentados en el artículo 10, literal E de la Ley de la Materia Constitucional, los amparistas deciden accionar en amparo, pues de no haber sido de esa manera, no hubiese habido un medio idóneo para reparar los derechos que le habían sido vulnerados por parte del sujeto pasivo. Paralelamente interpusieron recurso de apelación ante Junta Directiva, el cual, como lo mencionó el abogado que me antecedió y es asesor de Junta Directiva, al día de hoy ni siquiera ha sido entrado a conocer. Esta es una circunstancia que preocupa, pues si ellos han actuado de esa manera, ¿qué no se puede esperar si solamente se hubiera accionado en apelación y no así en amparo? Vale la pena mencionar que esta Corte de Constitucionalidad en distintos expedientes ha establecido que sí es procedente entrar a conocer el fondo de un amparo, excepcionalmente sin observar el principio de definitividad. En aquellos casos en los que, no obstante de existir un procedimiento o un recurso previo contemplado en una ley, acudir a ese recurso, acudir a ese procedimiento, como sucede en el presente caso, provocaría que los derechos vulnerados quedaran en una situación de no poder ser reparados. Provocaría que acudir a esta instancia previo a accionar en amparo provoque un daño grave e irreparable.
Esta tesis, la Corte de Constitucionalidad la ha sostenido en 4 expedientes, lo cual en el presente caso encuadra perfectamente en esa tesis, no solo porque acudir al planteamiento del recurso de apelación hubiese hecho que él mismo se quedara sin materia al realizarse el proceso eleccionario, sino también porque existe un fundamento en la ley de amparo, como lo es el artículo 10, literal E, que sí facultaba a los amparistas para poder accionar en amparo. En ese caso, considero que el argumento del juez de primera instancia en cuanto a declarar sin lugar el amparo es improcedente por las razones ya expuestas. Asimismo, considero oportuno mencionar que el sujeto pasivo sí cometió violación a los derechos constitucionales de los amparistas al denegar su participación como candidatos. Primero, porque debió haberles corrido audiencia a cada uno de ellos en el tiempo necesario para que se pronunciaran. Uno, en cuanto a la ley. Como cuestión previa quiero mencionar que el reglamento de elecciones señala que los candidatos que se van a postular deben contar con el apoyo de 50 arquitectos colegiados. Ellos contaban con ese apoyo. Sin embargo, algunos de esos arquitectos que los estaban apoyando erradamente consignaron su número de colegiación. Ese hierro no puede ser atribuido a los amparistas, pues los arquitectos que apoyaban su postulación con su puño y letra pusieron los números de colegiación. En ese sentido, si el Tribunal Electoral tenía dudas en cuanto a si los arquitectos apoyaban o no la postulación de los amparistas, debieron haberles dado la audiencia correspondiente. Sin embargo, no lo hicieron de esa manera. También vale la pena mencionarle a los honorables magistrados que la resolución mediante la cual se deniega su inscripción carece de formalidades, con lo cual se está violando el debido proceso. No se observó el principio de sencillez. En esa resolución no se establece el número de acta, la fecha en la que el Tribunal Electoral se reunió a discutir en cuanto a si admitían o no admitían a los solicitantes su participación en los distintos cargos para los cuales se postulaban, así como también incumplieron lo establecido en el artículo 20 del reglamento de elecciones porque no notificaron con 5 días de anticipación. Este tipo de inobservancias que afectan el debido proceso y que por ende también afectan el derecho de elegir y ser electos únicamente debe ser atribuido a los miembros del Tribunal Electoral y tomando en consideración lo establecido por el artículo 20 del reglamento de elecciones, debieron haber admitido su inscripción, pues al ser extemporánea la resolución lo que procede es tener por aceptada tácitamente la participación de los hoy amparistas. Es evidente que los miembros del Tribunal Electoral y Junta Directiva están deteniendo la participación o negando, haciendo nugatorio los derechos de los hoy amparistas como un acto represivo por el amparo que se interpuso en primera instancia o en el primer momento en el cual se les conmina a convocar a elecciones. Por último, el juez de primera instancia condena en costas procesales a los amparistas, no obstante que se determina que su actuar fue de buena fe y no de mala fe, como lo establece la norma. En ese sentido, quiero puntualizar solicitando a la máxima corte en materia constitucional que deje sin efecto la sentencia impugnada, que declare con lugar el amparo promovido por los arquitectos que en la solicitud inicial se indiquen, en el sentido de ordenarle al Tribunal Electoral la inscripción para los cargos para los cuales se postulan por existir evidente violación al derecho de elegir y ser electos, que no se condene en costas procesales, así como tampoco en daños y perjuicios. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a través de su Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Ejecución Personal, por quien actúa por medio de su agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad, personas presentes en esta sala de vistas y demás partes procesales en el proceso. Es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley, adecuando sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En cumplimiento de dicha función constitucional y en acatamiento de dichos principios, en el presente caso, esta representación se pronuncia en el sentido que el Ministerio Público no comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado en sentencia de fecha 4 de agosto del presente año, dictada por el juzgado 15º de primera instancia de ramo civil, constituido en Tribunal de Amparo, al haber denegado el amparo promovido en virtud de lo siguiente. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o bien actúa para restaurar su imperio cuando la violación ha ocurrido.
específicamente contra violaciones o restricciones a derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En el presente caso ha quedado establecido que constituye el acto reclamado resolución de fecha 20 de febrero del año 2015 que denegó la admisión de la planilla representada por los hoy amparistas para el proceso eleccionario que tendría lugar en el Colegio de Arquitectos de Guatemala. El Ministerio Público considera que en efecto existe violación al derecho de defensa en su vertiente al derecho de audiencia, pues advertidas deficiencias por parte de la autoridad impugnada es criterio de la Fiscalía que debió conferir a los postulantes el previo para que ellos subsanaran tales deficiencias a fin de no incurrir en mayores violaciones como lo es su derecho a elegir y ser electos. Dado que los postulantes fueron enterados 2 días con antelación al día en que se realizaría la elección de los motivos por los cuales no se admitía su pretensión, el Ministerio Público considera que la interposición de recursos en este caso haría gravosa la situación e irreparable la situación. Por en ese sentido no comparte lo establecido por el Tribunal de Amparo de primer grado que debió observarse el principio de definitividad por considerar que es esta una situación de excepción de las que establece la ley de la materia, pues en efecto carecen de efecto suspensivo que permitiera a los postulantes ejercer sus derechos de la manera que estimaran pertinente. En ese orden, el Ministerio Público considera que en efecto se vedó a los postulantes su derecho de elegir y ser electos, toda vez que no fueron notificados con la antelación debida y que no se les confirió audiencia para subsanar los previos que advirtió Junta Directiva de dicho colegio. En consecuencia, el Ministerio Público considera que es viable otorgar la protección constitucional solicitada a efecto de que se inscriba la planilla representada siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la ley y en caso contrario pues se deniegue por parte de la autoridad correspondiente, pero se observe siempre su derecho de defensa que, como manifesté, mediante el derecho de audiencia se materializa en este caso. En consecuencia, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que al resolver declare con lugar el recurso de apelación que ha sido presentado en cuanto deniega la protección promovida, que se revoque la sentencia de primer grado y en consecuencia otorgue el amparo promovido en la forma en que el Ministerio Público señaló, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden conforme establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se da por finalizada la presente audiencia.